Pensemos el mismo ejemplo, pero ahora el mismo doctor da la consulta médica junto con otros profesionistas, igual del área, pero en este caso constituyen en este caso una sociedad anónima, que es una sociedad mercantil, y dan la misma consulta. La pregunta sería, ¿grabarían o no grabarían? Ya apagué todos los micrófonos, ya no se supone que no se tienen que estar escuchando absolutamente nada. Aquí les preguntaría, el mismo doctor o los mismos doctores, pero ahora no son una sociedad civil, ahora optaron por ser una sociedad mercantil, porque también se dedican a la venta de medicamentos, ejemplo, ¿no? Y al tener una especulación comercial, bueno, pues tendrían que ser una sociedad mercantil. Constituyen la sociedad mercantil. Dan el mismo servicio, es decir, dan consultas también. La pregunta sería, ¿sí grabaría? Sergio nos dice que sí, porque es una SA. ¿Y qué tendría, Sergio, que fuese una SA? ¿Qué diferencia tendría que fuera una SA a una SC? Sergio. Los leo, de favor. Ya, yo pienso que ya no, dice Gil, porque sigue siendo una actividad exenta. Dice Marisol, es una SA, es una sociedad mercantil. Sí graba porque es una sociedad, ok. Las sociedades civiles es de servicios profesionales, ok, perfecto. ¿Y dónde vamos a ver esta parte? Lo vamos a ver en el artículo 15, donde nos menciona que estos, en este caso, estos servicios que estén dando, siempre y cuando se den, ya sea por sociedades civiles o ya sea por personas físicas, pero al momento de salirte y no ser una sociedad civil y ser una sociedad mercantil para términos fiscales, nos vamos al artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, que es esta parte, y nos podemos ir al 75 del Código de Comercio, queda establecido que no eres una sociedad civil. Entonces, en este artículo 15 de la ley de IVA nos estaríamos saliendo eso, y por consecuencia estos doctores, a pesar de que estén dando el mismo acto, la misma actividad, que en este caso sería un servicio, a pesar de que estén dando un servicio médico, al estar constituidos como una sociedad mercantil, ya no estarían, en este caso, exentos de la parte del IVA, tendrían que estar grabando. De servicios profesionales, es correcto, las sociedades civiles es de servicios, pero tampoco nos prohíben que alguien pueda constituirse, es decir, un consultorio médico que se pueda constituir por una sociedad mercantil, es decir, hacer una SA, no está prohibido, lo podemos hacer, sí. Sin embargo, lo mejor en este caso es ser una sociedad civil. ¿Por qué? ¿Qué encontramos? Puede ser que el médico también venda medicamentos, pero también de servicios. Entonces aquí tú tendrías que valorar el hecho de tal vez hacer por una parte una sociedad civil y por otra parte hacer una sociedad mercantil, porque al momento de juntar el acto tendrían o caerían en esta parte de ser una sociedad mercantil, y por consecuencia, porque no está prohibido, grabarían la parte del IVA. Marisol dice, ¿existe en alguna disposición legal una definición de lo que se consideran servicios médicos? Lo vamos a ver desde la parte, permíteme un segundo, vuelvo a la diapositiva. Fracción, es artículo 15, nos vamos a la fracción 14 de favor, donde vamos a ver esta parte. Dice, los servicios profesionales de medicina. Voy a dar entrada a otros compañeros que apenas se van agregando. Los servicios, menciona en esta fracción 14, los servicios profesionales de medicina cuando su prestación requiera título de médico conforme a las leyes. Es decir, si existe alguna disposición legal para la definición de servicio médico, sí, en este caso nos iríamos a la parte de la Ley General de Profesiones, donde nos indica cuándo es, en este caso, un servicio médico.
ya sea, y dice, prestados por personas físicas o ya sea individual o por conducto de sociedades civiles. Entonces aquí sí nos hace la mención, si es por una sociedad civil, estás exento, si es como persona física, estás exenta. En este caso, menciona que sí tienes que tener un título profesional como médico. Por consecuencia, entonces ya estaríamos entrando en que podemos dar ese servicio, pero ser exento. Vuelvo a lo mismo, porque pueden llegar clientes con ustedes de, oiga contador, ¿cómo hago mi sociedad? Como sociedad civil, decía por ahí, prestación de servicios profesionales. Sí, sin embargo, como sociedad mercantil tampoco estamos negados a poder hacer una sociedad mercantil, porque a lo mejor también vendemos medicamento y nos dedicamos a otras cosas que ya tendrían que estar en esta parte siendo una especulación comercial, buscando a lo mejor una ganancia de ventas de medicamento, etcétera. Nada tendría que ver con los servicios, pero a veces el cliente, por ahorrar, quiere hacer todo en una sola sociedad, cosa que no se podría llevar a cabo. Por eso hay que clasificar bien qué es lo que quiere el cliente. ¿Solamente va a prestar servicios? Sociedad civil. ¿Va a empezar a vender algún tipo de medicamento, maquinaria, qué sé yo? Bueno, entonces una sociedad mercantil. Maestro, ¿podrían enviar la presentación? Aún no la tengo el material. Envío, ok, perfecto, no te preocupes, Leticia, te llega en algún momento ahorita que nos ayuda con eso y te estarían llegando también. Omar, no te preocupes, te está llegando en este momento. Entonces sigo mencionando esta parte. Aquí, bueno, la respuesta es sí. Podría suceder que en este momento te preguntes el por qué. Sin embargo, recordar que el citado artículo y la fracción anterior, o sea el artículo 15, fracción 14, nos menciona que los servicios médicos deben de atender a estas situaciones para estar, ¿qué? Exentos. Ser prestados por un médico que tenga cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública, que fue lo que ahorita vimos en la parte del artículo, y ser prestado como persona física o por conducto de una sociedad civil, pero al mencionar sociedad civil obviamente no podría ser una sociedad mercantil. Dice, lo cual en este caso no está sucediendo, ya que en este caso es una sociedad anónima, la cual está comprendida como una sociedad mercantil y pierde entonces el carácter para entrar en este supuesto. ¿Alguna pregunta? Voy a activar mi audio para saber si se escucha algún sonido con ustedes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sobre este ejemplo. Ok, déjenme sus correos por favor. Aparte recuerden que el día de mañana les estará llegando en su caso también. Permítanme un segundo, déjenla descargo. Ya la había descargado por aquí. Cálculo del IVA. Mostrar todo. Denme un segundo. Recuerden que el día de mañana, déjenles, les comparto pantalla. El día de mañana, si nos dejan, también les estaré haciendo llegar esta parte de 20 casos del IVA, donde lo ponemos con algunos ejemplos, ¿no? De lo que estamos ahorita mencionando en un momento. Entonces, si nos dejan también su correo por allí, por favor, les estará llegando esta parte de la presentación, donde lo van a poder también leer. Y bueno, de hecho está más amplia que la presentación que estoy dando en este momento. ¿Sí? Déjenos su correo y le estaré mandando. Dice Ana Clara, ¿y si este doctor da servicios profesionales y a la vez es parte de una sociedad anónima y vende medicamentos? No tendría ningún problema, porque ¿quién está llevando el acto? Si la consulta y toda esta actividad está haciendo como persona física o por una sociedad civil y aparte por otro conducto tiene una sociedad mercantil, no tendría ningún problema porque son actos separados. ¿Dónde sería el problema? Que la sociedad anónima, en este caso, es la que esté dando directamente el servicio. Allí sí estaría grabando. En el ejemplo que me pusiste no hay problema. ¿Habría retención de ISR en una SA? La respuesta es no, no, porque le estás dando en este caso el servicio para una persona física y de física a moral no me puede retener. ¿Quién retiene? Las morales a las físicas. ¿Por qué? Porque obviamente ellos retienen para enterar ese impuesto. Entonces, en este caso, no me tendrían por qué estar reteniendo, mi estimado Omar.
¿Alguna otra pregunta por aquí? Ya vimos sus correos, no se preocupen, les estaremos haciendo llegar también lo que les había comentado, que sería esta parte de... que también pongo el mismo ejemplo por aquí, en esta parte de la revista. ¿Ande? Ah, ok, perfecto, ya se los estarán enviando. Bien, sigo en esta parte entonces. Vamos a ver otro ejemplo, dice... Veamos en el caso de RIF. Recordar que RIF es un régimen el cual tiene varias facilidades. El régimen que se encuentra en el título cuarto, capítulo 2 de la sección 2, y es un régimen obviamente optativo, por el cual, como lo menciona en su disposición del artículo 111, tiene que cumplir ciertas particularidades. Recordemos que en el caso de RIF no puede pasar de un ingreso acumulable de 2 millones. Obviamente esta parte empieza a tributar como una actividad empresarial y puede prestar servicios para los cuales no se requiera un título profesional, si no, no puede estar dentro de este artículo 111. Sin embargo, para este ejercicio no es de nuestra competencia hablar sobre el régimen, sino lo que comprende la parte del IVA. Recordemos que en el caso de la ley de IVA, en su artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, existe una referencia de este régimen y una facilidad que le otorga al mismo, dando las siguientes tablas para el cálculo del IVA. Recordar que en el caso de RIF pueden llevar a cabo, en este caso, la parte del cálculo del IVA con base en estos porcentajes y no del 16%. Ojo, esto es solo para aquellos que tienen ventas al público en general. No sería para prácticamente todos, sino todos aquellos que nada más tienen ventas al público en general. Y aquí pongo un ejemplo también. En una tienda la cual tributa tanto en régimen de, tributa en RIF, ¿no? Y tiene ventas al público en general y algunas ventas que tiene que emitir el comprobante fiscal a alguno de sus clientes. Es decir, uno de sus clientes sí le solicita que le dé un comprobante fiscal y por otra parte hay otra persona que, personas que no le piden el comprobante fiscal y tiene que emitir entonces sus comprobantes fiscales como venta al público en general. En este caso, para las ventas que el cliente solicita comprobante fiscal, la tasa del IVA sí es del 16%. En el caso de aquellas ventas al público en general, en el caso de RIF, artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, va a tener este beneficio de únicamente el 2%, ¿vale? Como lo podemos ver aquí, ¿por qué el 2%? En este caso, comercio, que incluye arrendamiento de bienes inmuebles. Ellos tendrían que calcular a venta al público en general, basados en su artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, esta facilidad que te da para calcular no el IVA, como todos los demás, que tendría que ser el 16%, sino el IVA al final como el 2%. Entonces es uno de los beneficios en el caso de IVA que tiene el régimen de corporación fiscal. Esto regularmente lo vemos en el curso de RIF también. ¿Alguna pregunta sobre ello? Veo que algunos apenas están entrando o se salieron y volvieron a entrar. Dice Fernando, una pregunta, cuando revendes un automóvil como persona física y como persona moral, ¿aplica lo mismo? ¿Ya depreciado es el mismo manejo? ¿Trasladas el IVA al 16%? Y aplica para los dos. Ok, perfecto. Nos vamos a ir al artículo, en este caso el artículo 9 de la ley de IVA. En el artículo 9 vamos a ver la parte de estar exentos por la enajenación. Y nos vamos a ir, en este caso, hasta la parte de la fracción cuarta. Dice, bienes muebles usados, a excepción de los enajenados por empresa. Y qué bueno que lo acabas de comentar, Fernando. Ejemplo, yo soy una sociedad civil y enajeno mi activo, en este caso mi vehículo, que utilizo como contador, ¿no? Como contador es un vehículo que me compré, pasan 3 años, ya lo quiero vender y se lo vendo a alguien, se lo enajeno a alguien. Primera pregunta, ¿el comprobante fiscal que yo le timbre como sociedad civil llevaría o no llevaría IVA? ¿Llevaría o no llevaría IVA?
No llevaría IVA, dice Fernando. ¿Por qué, Fernando, no llevaría IVA? ¿Por qué en este caso no llevaría IVA el hecho de que como sociedad civil venda o enajene mi automóvil? Nos está diciendo en el artículo 9, la fracción cuarta, bienes muebles usados a excepción de los enajenados por empresas. Dice Vero, porque una sociedad civil está exenta. ¿Pero por qué está exenta? Dice Fernando, perdón, sí llevaría, porque el artículo 9 que nos acaba de leer nos dice la excepción. ¿Cuál es la excepción? Los enajenados por empresas. ¿Estás de acuerdo, mi estimado Fernando? No se usó para la sociedad civil. Dice Omar, ¿por qué no se usó para la sociedad civil? Ok, si los enajenados por empresas. Ok, Fernando, nada más aquí paréntesis. ¿Qué entendemos por empresa? Porque por empresa tendríamos que irnos entonces a la parte del Código Fiscal de la Federación, al artículo 16, porque allí está la definición de actividades empresariales. Nos menciona, se entenderán por actividades empresariales las siguientes: actividades comerciales, actividades industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras, silvícolas, empresas y establecimientos, y por ahí nos dice también las comerciales que son de conformidad con las leyes federales y tienen ese carácter. ¿A quién está mencionando cuando dice de las leyes federales? A la parte del Código de Comercio. Por consecuencia tendríamos que ir al artículo 75 del Código de Comercio y en este artículo 16. Pero volvemos, la sociedad civil hace alguno o algo de lo que estamos leyendo en este artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, mi estimado Fernando. La respuesta es no. No me dedico a una actividad comercial. Yo presto mis servicios como contador público. Y vuelvo al artículo, en este caso 9, de la excepción del pago del impuesto en bienes muebles usados. Dice, bienes muebles usados, coma, a excepción de los enajenados por empresa. Cuando se menciona o cuando menciona la ley empresas, tenemos que ir al artículo 16 para saber cuáles son las actividades empresariales. Por consecuencia, una sociedad civil no, para términos fiscales, no estaría considerada como una empresa. Si es una persona moral, sí, si es una persona moral, está construida de dos o más personas. Sin embargo, no aplicaría en este caso la parte de gravar el IVA, porque estaría en esta fracción cuarta de este artículo 9. Es decir, está enajenando un bien mueble usado y él no es empresa. Dice Vero, en la sociedad civil su actividad preponderante no es la venta de carros. No. De hecho, la sociedad civil no tiene por qué dedicarse a enajenar, porque en el momento que tome la parte de enajenación de algo, imaginemos medicamentos, ya no podría ser una sociedad civil. Recuerden que la sociedad civil lo que busca sí es una ganancia preponderantemente, sin embargo que esto no sea una especulación comercial. ¿Cuál es una especulación comercial? Yo te compro esta calculadora en 2 pesos y yo se la vendo a alguien más en 4, por eso yo estoy ganando 2 pesos. Eso es especular, es decir, buscar esa ganancia simplemente por comercializar esa actividad. Sí es empresarial. Las sociedades civiles no pueden en ningún momento tocar una actividad empresarial. Pueden en algún momento tener un acto accidental y llevar una actividad empresarial, sin embargo no están hechas para eso. Nos dice aquí, es correcto, Perla, si vende el auto una persona física con actividad empresarial, ¿grava IVA? La respuesta es sí. ¿Por qué? Volvamos a leerlo. Es bien claro, bienes muebles usados a excepción de los enajenados por empresa. Y cuando se menciona para empresa, nos vamos al artículo 16 del Código Fiscal, se entenderá por actividades empresariales las siguientes, y describe, ¿tu persona física puede ser una empresa? Para términos fiscales la respuesta es sí, porque muchas de las veces cuando pensamos en empresa, entonces pensamos en 2 o más personas,
Y eso no nos está diciendo la ley, nos está diciendo aquellas que se dediquen a la parte empresarial. Por consecuencia, una persona física sí grabaría. Con ventas facturadas grabados al 16 se desglosa este mismo precio de venta. ¿Y qué pasa con las ventas al público en general? Se desglosa del ingreso global del público en general. Espera explicarme, no puedo escuchar nada. Ulises, ojalá y puedas activar tu audio y ojalá nos pueda ayudar por ahí hay alguien que no puede escuchar. Voy de arriba para abajo. ¿Alguien mencionó algo más? Bueno, los leo así. Sí, los enajenados por empresas, Fernando, creo que ya quedó claro que nos habla del artículo 16 al momento de mencionar empresas. Dice Vero, en las sociedades civiles su actividad preponderante no es la venta de carros. Pues una sociedad no tendría por qué tener ningún tipo de, a no ser que sea un acto accidental, ese tipo de enajenación, ¿no? Buscar, especular comercialmente. Dice Perla, si se vende el auto a una persona física con actividad empresarial, ¿grabaría IVA? Sí, ya lo mencionamos. Leticia se está refiriendo al ejemplo de RIF, ahorita lo vemos. Hablo del 2% en venta al público en general, sí, claro, ok. Leticia, mencionar, regresamos al ejemplo de hace rato. Aquí hicimos lo que nosotros enajenamos, es decir, vendimos nosotros como una pequeña tienda. Sin embargo, y cabe mencionar, ¿qué pasaría? Vamos a ver si puedo poner la pizarra aquí porque esto es nuevo para mí. Luego de repente soy como medio malo en eso. Sí, aquí me permite la pizarra. Están viendo la parte de la pizarra, ¿verdad? ¿Qué pasaría en este caso? Imaginemos que tenemos deducciones, es decir, que sean compras, que sean inversiones, etcétera, y tenemos, no sé, 200,000 pesos. 200,000 pesos. Que el IVA sería prácticamente, lo compramos nosotros 200,000 pesos por punto 16, nos hablaría de 32,000 pesos. Se supondría que ese IVA es el que yo tendría como un IVA acreditable. Sin embargo, y en este caso, no sería de esa forma. ¿Por qué? Porque estoy teniendo tanto ventas al público en general como ventas totales. ¿Qué tendría yo que hacer? Sacar un porcentaje de acreditación como lo sacamos también en el ejemplo anterior, muy parecido a lo que hicimos en este caso aquí. Pero ahora, ¿cómo? Tendríamos que tomar, en este caso, el total de las ventas, que serían 150,000, serían ventas únicamente al cliente que le solicita comprobante fiscal, los 50,000, entre los 150,000, para que nos dé la proporción, que en este caso sería, de la siguiente manera. Aquí lo podemos ver, serían prácticamente los 50,000 pesos entre los 150,000, que sería el total de mi venta, pesos, para sacar un porcentaje, que en este caso el porcentaje me daría de 0.33. Es decir, de esos 32,000, de estos 32,000, tendría que multiplicarlos por 0.33 y prácticamente solamente podría acreditarme 10,666.66 mil pesos. No podría acreditarme todo el 32,000. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que tenemos, en este caso, ventas a un solo cliente, es decir, a ese que sí le cobramos el 16, y ventas al público en general con la parte del beneficio del 2%. Por consecuencia, lo único que me puedo acreditar es aquello en lo cual sí cobré el 16%, y con base en ello dividir 50 entre los 150,000 pesos para que me dé
lo que sería punto 33, que sería punto 33, y este punto 33 multiplicarlo por los 32,000, que es lo único que yo podría hacerme una acreditación de ese IVA. De hecho, eso en el curso de RIF lo vemos, pero ya en la plataforma, para hacer un cálculo, porque nos pide ahí, recuerden que 1 da 100, entonces nos pediría que pusiéramos punto 33 para que nos diera 33% de acreditamiento de ese IVA, pero eso ya lo vemos en la parte del curso de RIF, que mañana vamos a tener un webinar y seguramente vamos a estar tomando esa pregunta tuya, mi estimada. ¿Quién fue quien preguntó? Leticia. ¿Sí era tu duda por allí, Leticia? Alguien me pregunta por aquí: Omar, maestro, volviendo a los servicios médicos, ¿obtienen ingresos exentos y tienen una farmacia? Son ingresos al 16%. ¿También sería una proporción? Si se dedican únicamente, es que aquí volvemos, no podrían estar teniendo ingresos exentos si son una sociedad civil. Ahora, si son una persona física y tienen un ingreso exento por dar un servicio médico, médico odontológico de veterinaria, la respuesta es sí. Y de este lado tienen también como persona física, venden medicamentos, etcétera, la respuesta es sí, tendría que haber una proporción. Recordemos que los medicamentos sí son una tasa, es la tasa del 0%. Por consecuencia, sí tendríamos que hacer una proporción muy parecida a la que hicimos ahorita de las ventas exentas contra las ventas del 0%. Entonces, en este caso, las ventas totales, dividir las del 0% entre las ventas totales, y esa tendría que ser la parte que me pueda acreditar. Nada más que aquí lo que tú tendrías, o al final del cálculo tendrías un saldo a favor siempre, porque el IVA no genera, es una tasa 0%, pero es una tasa, a diferencia del exento. El exento está exento, la tasa es 0% o 16%, en este caso 0% medicamentos. Sí tendrías que hacer la proporción. Y la otra, entonces aquí habría dos cosas: o pides una devolución, o en su caso lo compensas contra el mismo IVA. Sin embargo, en esa tónica de soy una farmacia y aparte soy doctor, nunca vas a tener un IVA con que impactarlo. Por consecuencia, siempre vas a tener ese saldo a favor, y por consecuencia entonces tendrías que estar solicitando la proporción que salió de dividir tus ingresos tasa cero contra tus ingresos totales, en este caso que tienes de exentos. Ok, Leticia. A ver, volvemos a retomar. Entonces, si quieres te doy audio para que lo expliques con la voz. Leticia Santiago. Ok, dice, a ver, en el supuesto de que fuera yo RIF y tuviera 150,000 de ventas al público en general, mi factura global sería por 150,000. El 2% que se paga de impuesto, independientemente del beneficio de descuento, se calcula sobre los 150,000. Ok. Ojo, Leticia, si solamente tienes ventas al público en general, en el caso de RIF, eso lo voy a explicar un poquito mañana, pero en el caso de RIF, si solo tienes ventas al público en general, puedes optar, y no pasas de 300,000 pesos al año, podrías optar por la reducción del 100%. Es decir, a pesar de que te saliera 2%, como no pasas de esos 300 al año, podrías apegarte a esta facilidad que la marca el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, y no pagarías nada de impuesto todos los años de IVA, todos los años que tributes. Ahora, segundo supuesto, pasas de 300,000 pesos al año. Bueno, únicamente estarías pagando el 2%, porque únicamente tienes ventas al público en general. Mientras tú no tengas algún comprobante fiscal que le emitas a alguien, independiente de quién sea, no tendrás ningún tipo de problema.
Sí, esa era la duda, Leticia, creo que por allí iba. ¿Es correcto? Te leo, Leticia. Es correcta entonces mi apreciación. Si fuera, era la pregunta que estaba realizando, ¿verdad? Entonces ya nos quedó claro un poco la parte de ganancia que tiene en el caso de IVA, en el caso de RIF. Creo que ya me contestaron. A ver. No te preocupes, Leticia. De hecho, en la parte de... el día de mañana vamos a tener el webinar de RIF únicamente, y a lo mejor ahí sí podrás hacer este tipo de pregunta para que en el caso, nada más, obviamente tocando régimen de incorporación fiscal, vamos a ver esa parte del IVA en el caso de ese artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, donde te marca otra tasa. Y en su caso, si solamente tienes ventas al público y no pasas de 300,000, puedes optar por apegarte al beneficio y no estarás pagando absolutamente ningún impuesto en ese caso. Omar, maestro, ¿los servicios de construcción también serían exentos de acuerdo al artículo 9 de la ley y 29 del reglamento y podrían ser RIF? Recordemos, por una parte, no puede ser, en el caso de construcción, no puede ser la parte de RIF, artículo 111. Pero por otra parte, sí, cuando estos de construcción sean para casa-habitación, sean en el caso para casa-habitación. Si son de manera comercial, ya no podrías estar exento, estarías grabando. Si es para casa-habitación, Omar, la respuesta es sí, basados en el artículo 9 que acabas de mencionar. Sin embargo, si no es para casa-habitación, sí tendrían que estar grabando. Dice, sección por enajenación, bueno, en el caso de casa-habitación, excepto hoteles. O sea, si es una parte únicamente de casa-habitación, sí. Si es parte del local comercial, hoteles, etcétera, tendrían que estar grabando. En el caso de construcción, habría una proporción de IVA. Ahí sí no te entendí la pregunta, dado que si estás tú enajenando algo que ya está grabado, que podría ser un hotel o podría ser una construcción para edificios comercial, etcétera, ya tendrías que estar grabando al 100%, no habría un ingreso exento. Te estás refiriendo a si tienes tal vez una venta, en este caso de casa-habitación y también de ingresos grabados. Ojo, si los gastos tienen relación con la parte del exento, tú no tendrías que, esos gastos o ese IVA se tendría que ir al gasto y ya un IVA acreditable, porque lo estás ubicando. En el caso de que, ¿cuándo se da la proporción de grabados con exentos? Cuando no puedo ubicar de dónde proviene la parte del IVA. Voy a dar un ejemplo. Tengo una papelería y tengo algunos artículos que se enajenan obviamente con 16% y otros que son a lo mejor completamente exentos. Pero sí tengo mis compras bien identificadas. Si tengo mis compras bien identificadas, ese impuesto no entra a la proporción. ¿Cuándo entra a la proporción? Cuando no puedo saber qué lo generó. Ejemplo, el pago de la renta del lugar. Ese IVA no sé cuánto corresponde a actividad grabada y cuánto corresponde a actividad exenta. Ejemplo, no sé, el pago de honorarios al contador. No sé si lo generó una actividad exenta o una actividad grabada. Si tú tienes ubicada tu actividad exenta y tu actividad grabada, entonces todo lo que sea para exento, ese IVA tendría que irse ahí y como no lo puedes acreditar, se va al gasto. El ejemplo del odontólogo. No ubica esa parte, se tendría que ir al gasto. En el otro ejemplo que me estás mencionando es, no ubico de dónde provienen ese gasto que yo estoy efectuando y por consecuencia tengo que hacer una proporción. Ahí sí. Ok. Ojo, Leticia, si tienes bien ubicado los gastos que se erogan por la parte exenta, por la casa-habitación, los tendrías que ubicar, esos se irían al gasto, es decir, para materia de ISR. En el caso
de que los tengas ubicados para mi actividad grabada, los gastos únicamente para mi actividad grabada, se van 100% como un IVA acreditable. En caso no puedo reconocer si es de mi actividad grabada o si es de mi actividad exenta, allí sí, para que veas, tendrás que hacer una proporción. ¿Qué tanto de IVA se puede? Voy a poner un ejemplo en la pizarra, ¿vale? Voy a poner un ejemplo en la pizarra. Voy a utilizar de nuevo la pizarra. Permítanme un segundo. Ok. Voy a darle borrador todo esto. Bien. Imaginemos que tienes local comercial, ¿no? Estás realizando un local comercial de, no sé, 25 millones. 25 millones. Pero también estás haciendo casa habitación. Casa habitación. Por a lo mejor, pensemos, no sé, 10 millones. Y esto te genera un gasto. Ahora bien, este gasto, por lo que es local comercial, es decir, tú si ubicas que es eso que tú compraste, eso que tú llevaste a cabo, únicamente tenía relación con la parte del local comercial. Imaginemos 12 millones, ¿no? Entonces aquí tienes un IVA de 12 millones por punto 16, nos daría 1.922.000. Ok, esto tiene una estricta relación con el local comercial, es decir, fueron gastos o inversión o gastos de local comercial, del local. Ajá. Ahora bien, tienes otros, tienes inversión o gastos, llámese, que son de casa habitación, de casa. A lo mejor tienes, no sé, voy a poner 10, voy a poner 9 millones. 9 millones. 9 millones en este caso. ¿Cuál sería su IVA? Y ellos te cobraban un IVA. 9 millones por 9 millones por punto 16. Tendrías 1.400.000. IVA 1.444.000. ¿Vale? Ahora bien, aquí mencionarte, en este caso, este IVA de 1.920.000 te lo estarás llevando contra el local comercial, porque lo tienes bien identificado. 25 millones por construir el local comercial y obviamente un IVA que tú cobraste de 4 millones. Le voy a poner aquí IVA 4 millones. Aquí sí le estaría restando menos los 1.920, porque lo tengo bien ubicado. En el caso de casa habitación, ya no podría llevarme ningún IVA, que a lo mejor fueron 10 millones. En este caso no cobré nada porque está exento para casa habitación. Y en su caso, este 1.400.000 formaría parte de mi costo, es decir, lo tendría que estar llevando, perdón, contra una deducción para términos de ICR contra los 10 millones. Pero aquí sí identifico el 1.920.000 de dónde proviene, que es una inversión de un gasto. Aquí sí lo ubico. ¿Ok? ¿Sí quedó claro por ahí, Leticia? En el caso de ubicar de dónde proviene el gasto, sí me lo llevo al 100%. En caso de no poder ubicar de dónde proviene el gasto, es cuando tendría yo que sacar una proporción. ¿Vale? Ok. ¿Alguna pregunta, compañeros, que tengan ahorita? Jorge, hay que activarlo en la parte de abajo. Viene como activar la parte del audio. Hay otra persona que no puede, pero le pueden ver. Buenas noches, ¿cuál es el costo del curso de RIF? El curso de RIF, si no mal recuerdo, porque yo no soy quien maneja los costos, los maneja la encargada, que es Fanny. Sin embargo, creo que está en 600
600 pesos, si no mal recuerdo. Sí, aunque mañana vamos a tener webinar, te recomiendo también escucharlo un poco. Vamos a retomar algunos casos de RIF, que ya dimos el curso, pero vamos a dar otro. El próximo de RIF es el 15 de abril. El 15 de abril es el próximo curso de RIF. Sí, Jorge, ahorita te ayudan. Bueno, no me estás escuchando, entonces sí, ahorita te ayudan. Ya le mandé. Perfecto. Bueno, entonces, seguido de esto, ¿alguna pregunta en el caso de IVA? ¿No? Recordarles que mañana es el webinar de RIF y el curso es hasta el 15 de abril. Me parece ser que está en 600 pesos, me parece ser, pero Fanny es quien mueve ahí los costos. ¿Preguntas basado en lo que hemos visto? Ok. Recordarles, bueno, bien, en el caso de la ley de IVA tiene más de prácticamente 9 capítulos, los cuales del 1 al 7 vamos a ver la parte de disposiciones generales y así a su vez hasta llegar al artículo 43. Bien, de las disposiciones generales, lo que ahorita vemos, sujeto, objeto, tasa, llámese como lo marca el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, y en este caso la mecánica, que es IVA, obviamente el que cobraste contra el acreditado, el que pagaste, y bueno, en esta menor retención del IVA para llegar a su cálculo final y entonces enterar el impuesto, tener un impuesto a favor. Cobro y también la tasa del 0% lo vamos a ver en el artículo 2A de la ley de IVA, ahí vamos a ver la parte de la tasa del 0%, los acreditamientos. Cálculo de la proporción, lo que hicimos ahorita, artículo 5, descuentos y bonificaciones, en su caso cómo se manejan para términos de la ley de IVA. Capítulo 2, vamos a ver la parte de la enajenación, del artículo 8 al artículo 13, que es una enajenación para términos de la ley de IVA, la enajenación con exención, que vimos alguna parte, como lo fue en este caso de un bien usado, que nos referimos al artículo 9. Cuando existe el ingreso para términos de IVA, recordemos que el ingreso para términos de IVA existe en el momento del cobro y no antes. El comprobante fiscal lo pudiste haber expedido en enero, sin embargo será hasta que lo cobres cuando verdaderamente en este caso sea trasladado y en su caso sea acreditable para la otra persona. Del 3, prestación de servicios. ¿Qué son la prestación de servicios independientes? Recuerden que subordinado lo tenemos para términos de la ley de ICR, capítulo 1 del título 4, que son sueldos y salarios. En este caso nos habla de la prestación de servicios independientes. ¿Quiénes pueden ser? Todos nosotros, como son contadores, etc. Exención de la prestación de servicios. ¿Quiénes están exentos? Ya lo vimos en su caso, médicos, odontólogos, veterinarios, toda la parte médica está, enfermeras no entran aquí, ¿no? Psicólogos tampoco, y veremos una parte del criterio del SAT con base también en ese tipo de secciones. Servicios de enseñanza, servicios médicos veterinarios, como lo vimos hace un momento. Vamos a ver también en el caso del capítulo 3 bis, que son las prestaciones de servicios digitales por residentes en el extranjero sin establecimiento en México, que va desde el artículo 18b hasta el 18i, que es lo nuevo que adhirieron a la parte de la ley de IVA. ¿Qué son los servicios digitales? ¿Qué los menciona el 18b? Los residentes en el extranjero, ¿quiénes son? Y cómo va a servir esta parte de mecánica para aquellas plataformas digitales, llámese Uber, Didi, Airbnb, etcétera, etcétera. Pago del impuesto a quien use las plataformas digitales. Recordemos que los sujetos, ya mencionamos artículo 1, sin embargo, todos tienen que ser dentro del territorio nacional. También ponemos algunos ejemplos de qué pasa cuando exporto algún tipo de servicio. Ejemplo, yo soy alguien de informática y le doy un servicio al país de Colombia. Pregunta, ¿tendría que estar pagando el impuesto del IVA? Lo vamos a ver en la parte de prestación de servicios. Y también vamos a ver todo esto que refiere a la parte del capítulo 3 bis. Vamos a ver la parte del uso o goce temporal de bienes desde el artículo 19 hasta el 23. ¿Qué es el uso o goce temporal de bienes? Exentos en el uso o goce temporal de bienes, por ejemplo, casa-habitación, ¿no? En el caso de rentar una casa-habitación, recordemos, está exento de esta parte del IVA. Y cuando se considera la parte del ingreso. La importación de bienes y servicios, ¿qué es una importación para términos de IVA? En este caso,
qué importaciones estarían exentas en su caso si existen, y las importaciones temporales, en el caso de IMEX, recordemos que fue un programa que se ha tenido desde hace mucho tiempo, en el cual entran las materias, se maquilan y se salen del país para regresar al país de origen y únicamente utilizar a México como un país de mano de obra. También hay una parte en este caso. Exportación de bienes o servicios, lo que les decía yo, si presto algún tipo de servicio hacia el extranjero, ¿cuándo es la tasa cero? En este caso, porque recordemos que la exportación de servicios estaría en la parte cero. Servicios de tecnología de la información, ¿cuándo se considera que el servicio fue prestado en otro lugar a pesar que yo lo esté dando dentro del lugar, que en este caso sería México? Aquí estoy desde mi máquina, pero lo estoy dando en una IP que está en Colombia, se podría tomar como una exportación de un servicio. Cuando se considera que se exporta, es decir, cuando verdaderamente se está considerando que se está exportando este servicio. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Tengo una pregunta, me voy a ir más arriba por si se me fue alguna pregunta por ahí que no haya escuchado. Pregunta, se me pone con ese foco, ok. Marisol Rojas, ¿se debe considerar que un médico deja de prestar servicios médicos si, por ejemplo, da una conferencia y entonces hay que trasladar el IVA? La respuesta, Marisol, sería sí. En ese caso, si el médico está dando un servicio, en este caso de capacitación, de conferencia, tendría que grabar, sí. Recordemos que esto se está refiriendo a los servicios médicos, pero en este caso tú ya no estás dando un servicio médico como tal, sino estás dando ya una exposición, capacitación, etcétera. Sería otro tipo de servicio y por consecuencia tendría que estar grabando ese IVA, dado que se da una prestación de servicio, se da en territorio nacional y la base del IVA sería aquello que hayas pactado con esa persona que le vas a cobrar por ese curso, ponencia o nombre que se le vaya a designar. La respuesta es sí, Marisol. Dice, recuerda que lo que graba el IVA son los actos o las actividades. Actos o actividades, a diferencia del ICR. En el ICR estamos tributando en un capítulo, por así decirlo, podemos estar en varios. Sin embargo, para términos de IVA es el acto o la actividad. Ese acto que está llevando esta persona no estaría exento de IVA, por consecuencia hay que calcular la parte del IVA. Dice Eva, tengo una pregunta, si una persona física con actividad empresarial compra una maquinaria, para efectos de ICR puede deducirse solo hasta el 10% anual, para efectos de IVA puede acreditarse todo conforme lo vaya pagando. Bueno, primer punto, mi estimada Eva, primer punto. Si tú ya pagaste en ese momento toda la maquinaria, para efectos de ICR, como lo acabas de decir, para efectos de deducción de ICR, tendrás que llevártelo como lo manejan el artículo 34 y bueno, tendrás que ver si es al 10% en el caso de la maquinaria, 10%, ok. Para términos de IVA, si ya lo pagaste en ese momento, es completamente un IVA acreditable, Solo ojo, porque esto lo doy en el curso de IVA. Cuidado porque la maquinaria puede ser utilizada para actividades exentas y para actividades grabadas. Ahí tendríamos que sacar otra proporción también, porque entonces no te podrías acreditar todo el IVA. Si esta maquinaria va a ser ocupada para actividades completamente grabadas, entonces te la llevas al 100% si ya lo pagaste. Ahora bien, pudiera haber sido que lo pagaras mediante un crédito, es decir, como lo hacemos en los autos. Yo ya no le debo a la automotriz. ¿A quién le debo? Le debo al final a la financiera que me otorgó el crédito. Por consecuencia, el activo ya está pagado. Que la financiera se queda mi factura para obligarme a que yo le pague el préstamo, sí es cierto, pero ese es otro término. Para cuestiones de IVA, yo ya pagué todo eso y por eso ya me puedo hacer acreditable el 100%, siempre y cuando esa maquinaria vaya para actividades grabadas. Si va para actividades exentas, existe otra mecánica, que eso lo veo en el curso de IVA, existe otra mecánica en el cual tenemos que hacer el cálculo porque no se puede acreditar completamente la maquinaria. Omar, una pregunta, cuando solo son ingresos exentos en la proporción de IVA acreditable, ¿sería cero o me equivoco, maestro?
Cuando son únicamente ingresos exentos, imaginemos por ejemplo el médico que únicamente da servicios de medicina, etcétera, consultas, etcétera, y únicamente hace eso, completamente el IVA para él se va a la parte del gasto. No habría ni una proporción, no habría absolutamente nada, es decir, y lo vas a ver también en el artículo 5, no puede ser ingreso, en este caso tendría que irse directamente a la parte de, del gasto y ya no podría, no hay ni que buscar un tipo de proporción. Estoy viendo para el acreditamiento, ok, sujetas a cuando el destino de erogaciones dice, viene en el artículo 5, en la fracción 5, en el inciso B, nos menciona, no será acreditable cuando el destino de las erogaciones se utilicen exclusivamente en actividades por las que no se pague el impuesto. Cuando el impuesto al valor agregado, trasladado o pagado en la importación corresponda a erogaciones de la adquisición de bienes distintos a las inversiones que se refiere al inciso D de esta fracción por la adquisición de servicios o por el uso o goce temporal de bienes que se utilicen exclusivamente para realizar las actividades por las que no se deba pagar el impuesto al valor agregado, dicho impuesto no será en su caso acreditable. Es decir, no podrá ser acreditable y en el caso de no ser acreditable podrá hacer una deducción para términos de ICR. Solo son ingresos. Existen, me dice José Cortés, ¿existen actos o actividades no afectos al IVA? Sí. Recordemos que cuál es la parte del sujeto, la parte del objeto. En caso de que no cumplan estas reglas, pues no serían. Ejemplo, mi estimado José, compramos una maquinaria en Alemania, la compramos allá en Alemania, y uno de nuestros clientes se la enajenamos, pero él también está en Alemania, o inclusive no está en Alemania, a lo mejor está en Francia, y nos dice, oye, nada más necesito que absorba los gastos de movimientos, etcétera, de que me lo mandes de Alemania a Francia. Al momento de mandársela, yo te diría, ¿estamos enajenando según dice el artículo 1 de la ley de IVA? Sí estamos enajenando. Dice, pero en su caso, ¿fue dentro de territorio nacional? La respuesta es no. Por consecuencia, no sería objeto ni tan siquiera de la actividad o de un acto, porque sí estoy llevando el acto que marca la ley, sí estoy cayendo en él, sin embargo no se está dando en territorio nacional. Y al no darse en territorio nacional, no sería algo afecto al IVA. Como eso podemos poner también varios ejemplos que en la revista esta que les voy a mandar el día de mañana, dejaron sus datos, vienen también donde mencionamos la parte, lo que acabas de mencionar, cuándo podría ser afecto y cuándo pues simplemente no me aplica, ni tan siquiera me aplica. Dice Elsa, ¿la deducción de la maquinaria que se refiere EVA se lleva hasta el anual o se lleva al provisional para ICR? Depende Elsa, no sé si estés tributando en el título 2 como el régimen general, que sería en este caso personas morales, o estés como actividad empresarial y profesional, o estés como régimen de incorporación fiscal, o estés en qué supuesto estás, porque como actividad empresarial se tendría que estar llevando, tendrías que estar haciendo tu deducción e impactársela en tus deducciones mes con mes y esperar obviamente en el anual que se acumulan todas tus deducciones y en base en ello así hacer la deducción, pero vuelvo a lo mismo, sería mes por mes. Si es por año el 10%, imaginemos que te costó 1 millón, tendrías que estar dividiendo, que prácticamente te duraría la deducción 10 años, ¿no? Entre 10, por año tendrías que estar acumulando 100,000 pesos y por mes, entre 12, tendrías que acumular 8,333 pesos para una deducción con base en el mes. Jorge, maestro ya pregunta, ok, ahí no entendí. Jorge, ok, una pregunta, ¿los gastos no deducibles que me cobraron IVA para efectos de IVA se vuelven un acto no afecto?
Recordemos, vamos al artículo 5 de la ley de IVA y nos menciona lo que no es deducible para términos de la ley de ICR no será acreditable para los términos de la ley de IVA. Por consecuencia, pues pierdes ese acreditamiento también al no ser un acreditable. Dice, artículo 5, para que sea acreditable el impuesto al valor agregado deberá reunir los siguientes requisitos. Y viene una serie de requisitos, dice efectivamente pagados, y entre ellos menciona que aquellos que no sean una deducción para términos, en este caso, de la ley de ICR, tampoco podrán ser algo acreditable para términos de IVA. Entonces, igual en las proporciones, por ejemplo, de consumos, ¿no? De estos consumos que se hacen y únicamente podemos deducir una parte. Eso mismo pasa también en IVA, o sea, también hay que sacar una parte de una proporción. Entonces ese artículo 5 es amplio en esta versión de saber qué es una deducción para hacer una acreditación. Si no es deducción, respuesta, no hay acreditación, es decir, no te lo puedes acreditar, mi estimado Jorge. ¿Ok? Perfecto, pues alguna pregunta, recordarles, tenemos este curso, ojalá y el día de mañana ya nos hayan puesto por ahí su correo para mandarles esta parte de la revista, que les decía yo que hicimos este pequeño de 20 puntos, que serán bastante benéficos, con ejemplos, y bueno, pues los puedan tener en sus manos también. Recordarles que tenemos el curso de la ley de IVA completo. A partir es el 11 de abril. El 11 de abril tenemos el curso de IVA. El 9 de abril, el día pasado mañana, tenemos el curso de declaración anual. Quienes todavía no han tomado esta parte o tienen dudas, serviría bastante. El día 15 de abril tenemos el régimen de incorporación fiscal y plataformas digitales. Y el día de mañana, de manera gratuita, tenemos la parte de régimen de incorporación fiscal. En operaciones con dólares, ¿a qué tipo de cambio se determina el IVA? Ojo, en operaciones con dólares, primer punto, ¿a qué tipo de cambio? Al momento que se lleve la transacción, ese tendrá que ser. Que al final de mes lo tienes que, dice el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, si mal no recuerdo, y no creo que me esté equivocando, dice el artículo 20 ter, 20... Tipos de cambio. Para determinar las contribuciones y sus accesorios se considera el tipo de cambio que se haya adquirido la moneda extranjera de que se trate, y no habiendo adquisición, se estará al tipo de cambio que el Banco de México publique en el Diario Oficial de la Federación el día anterior a aquel en el que se causen las contribuciones. Te recomiendo, la respuesta está en la parte del artículo 20. Ahora sí, contablemente lo vas a reconocer, pues obviamente al tipo de cambio que se haya pactado en ese momento. Ya a veces nosotros firmamos inclusive ya contratos, ¿no?, donde se tiene ya formulado el tipo de cambio. Sin embargo, en el caso de fluctuaciones, pues obviamente vas a tener una pérdida de tipo de cambio para efectos de ICR, pero por otra parte tendrás que evaluar también para tus contribuciones, es decir, para contribuciones, según el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación. Perla, una pregunta, contador. Si tengo un honorario no deducible, pero tengo retención de IVA por ese honorario, únicamente el IVA lo entero, pero este sería no acreditable. A ver, Perla, eres una persona moral, me supongo, tienes una retención, tú le hiciste una retención a alguien, me imagino que a alguien le hiciste una retención, que obviamente era un honorario para ti, sin embargo, no está siendo una deducción para ti, es decir, le pagaste, pero al final no es algo estrictamente indispensable, artículo 27 de la ley de ICR, o en su caso, no pagaste el servicio si fue mayor a 2,000 pesos, no lo pagaste con cheque, transferencia, tarjeta de crédito, de débito, etc. Quiero pensar que ese fue tu problema, ¿correcto, Perla? Y hiciste una retención. Bueno, ¿tendrás que enterar la retención? Sí. ¿Podrá ser una acreditación? No. No, la respuesta es no, porque no está cumpliendo los requisitos
en este caso, me imagino que el artículo 27 de la ley de ICR. Sin embargo, tú estás reteniendo algo que, pues obviamente tienes que enterar al fisco. Independientemente, si eso no es una deducción para ti, ya tuviste que haber pagado eso. Al final, pues aquí perdiste dos cosas. Primero una deducción y la otra es una retención que seguramente vas a estar pagando. Porque el flujo, al final te lo quedaste tú, es decir, te retuve, que no es tuyo, era de esa persona. Tú nada más lo estás enterando. Pero ¿qué suele pasar? Que no pactamos los precios basados en esa parte de sin retenciones. Es decir, la retención de quién es, de la persona física, el impuesto es de él. No tendríamos nosotros que estar absorbiendo ese golpe financiero. Sin embargo, y conociendo la operatividad de muchas de las empresas, terminan haciéndolo. Dice Ana Clara, ¿me podría mandar la revista por favor? Y el enlace para el webinar de mañana. Ok, perfecto, te va a llegar, no te preocupes, Ana. De todas formas, si ustedes ya serán de nuestra base de datos, llaman de manera automática desde el día de mañana, ya les llegará a las más de 4,200 personas que ya tenemos ahí guardadas, ya les estará llegando esta parte de la revista con los 20 ejemplos. Y bueno, volverles a decir, ya por último, declaración anual como curso lo tenemos el 9 de abril, estudio de la ley de IVA la tengo el 11 de abril, RIF y plataformas digitales el 15 de abril, estudio de la ley de IVA que lo vemos obviamente mucho más amplio, inclusive prácticamente me llevo alrededor de 6 o 7 horas, ya nos ponemos de acuerdo cómo nos dividimos el tiempo. Y en su caso, bueno, el día de mañana vamos a tener régimen de incorporación fiscal, webinar, mañana 8 de abril a las 7 de la noche, estaremos por este mismo medio. Regularmente lo hacemos un rato en Facebook para que la gente nos ubique, nos busque, pero pues se les da en este caso seguimiento únicamente a los que están en el webinar, que ustedes son el día de hoy. Leticia, ok, no te preocupes Leticia, te estará llegando la parte del mail del webinar completamente gratuito. ¿Alguna otra pregunta, estimados compañeros? Por favor, cualquier dato en cuestión de si están interesados en inscribirse, mándenos un mensaje ya sea por inbox en la red social o en su caso por WhatsApp y Fanny Morales le estará atendiendo o alguna otra chica que también bueno, está con nosotros en esa parte. ¿Alguna otra pregunta conforme a lo que se vio? Omar, Jorge, Giovanni, ¿quién más tengo por aquí? Ana Clara, Elsa, Fernando, Leticia, hay 3 Leticias, Luis, Marisol, Omar, Oscar, Perla, Ulises, Vero y Sergio. Ok, bueno, pues entonces por mi parte sería todo. Muchas gracias a ustedes por haber estado en este webinar. Les recuerdo las próximas fechas de curso de la ley de IVA, curso de RIF, curso de declaración anual de personas físicas en este caso. Nos estamos viendo, hasta la próxima. Hasta luego.